Muy bien. Esta es la segunda oportunidad que tenemos de escuchar a un líder político que hasta ahora no se anima a decirnos si va a ser o no candidato presidencial. Cada día con su afán, güey. ¿No es cierto? Muy bien. Por 30 minutos entonces vamos a escuchar la exposición de Pedro Pablo Kuczynski, a quien ya todos conocemos, y después entablaremos un diálogo de 15 minutos. Adelante, Pedro Pablo. Listo. Yo detesto este tipo de sillas, o sea que voy a hablar de ahí. Me parece bien. ¿Te parece? ¿Y para conversar después cómo hacemos? Me vuelvo a sentar, pero con dificultad. Me encanta estar en este sitio, tengo algunos lindos recuerdos de aquí y unos no tan lindos. Como ya Jaime y su cronómetro se fueron, voy a usar unos minutos para hacer un recuerdo de una conferencia que inauguré aquí con Rosa Fork sobre horticultura y jardinería. Yo era ministro de Economía y me encantó salir del MEF y hablar de jardines, que para mí es un tema que realmente siempre me ha fascinado. Y el otro recuerdo no tan bueno fue el del debate presidencial que hubo aquí. Éramos 5 o 6 y se presentó un señor cuyo nombre no voy a mencionar, que tenía un látigo en la mano, ¿no? O sea que la falta de seriedad en el Perú ya había llegado a su cúspide. Bueno, mi tema es aquí educación tecnológica y universitaria, y ciertamente en lo que hemos escuchado en el panel anterior hay un montón de cosas interesantísimas y se desprenden varias. Una de que en la educación técnica estamos hiperdeficientes, y segunda que hay obstáculos absolutamente innecesarios que imponen las regulaciones interminables del gobierno. Entonces yo creo que de ahí podemos partir. Ahora, la educación tecnológica y universitaria yo creo que la tenemos que poner en contexto, porque no es simplemente decir, bueno, vamos a crear buenos ingenieros, buenos técnicos, buenos aprendices, buenas enfermeras. Tenemos que ver el contexto, y el contexto empieza por la educación inicial, la preprimaria, porque si tenemos desnutrición y chicos que a los 2 años no pueden empezar a desarrollarse bien, vamos a vivir muchos años después con las consecuencias. Entonces es fundamental empezar desde abajo. Y se ha analizado por 1000 sitios todos los defectos que tenemos, pero yo diría que en ese nivel educativo tenemos que empezar con la nutrición y la infraestructura. O sea, un chiquito de 2 años que no tiene un buen desayuno, que no tiene un baño, que no le han enseñado a ir al baño, va a ser dificilísimo que aprenda. Entonces, hay que empezar por ahí, y con programas de nutrición infantil que sean locales, para que no traigan cosas de lejísimos que de repente ya están en mal estado cuando llegan. El segundo tema del contexto es la informalidad que hay en el Perú. No debemos olvidar que el 63% de la fuerza laboral del Perú es informal, en el sentido de que no tiene beneficios
y no tiene futuro de jubilación ni de salud tampoco. Entonces, estamos hablando de regular las pasantías, estamos hablando de beneficios cuando 2/3 de la fuerza laboral no tiene absolutamente nada, ¿no? Y estamos cada día sacando más reglamentos, más requisitos, y nos olvidamos que al lado pasa el río Amazonas de la informalidad y nosotros nos estamos ocupando del río Itaia, para los que conocen Iquitos. Y tercero, un tema fundamental en la educación es que la educación en el mundo está cambiando. Cada día hay nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay todos los cursos online, Massive Online Courses, MOOC, que están cambiando la educación tecnológica y universitaria. Y podemos estar absolutamente seguros que en 10, 15 años habrá todavía otras tecnologías. Entonces el objetivo debe ser no aprender de memoria lo que sabemos ahora, como era en la edad medieval, sino cómo aprendemos a aprender, porque vamos a tener que aprender en el futuro otras cosas y vamos a tener que adaptarnos. Ahora, vamos a los temas absolutamente elementales, todavía hablando de la educación en general. 1. Profesores. En el Perú hay más o menos 350.000 profesores en las escuelas públicas, y es cierto, como lo explicó muy bien el ministro anoche, que se está mejorando a través de capacitación la ley de la enseñanza del magisterio que dio Alan García y que este gobierno trató de maquillarla, pero es la misma ley, es una buena ley, ¿no? Eso es la verdad. Pero los profesores siguen ganando hoy, el sueldo básico es 1.200 soles, que es el sueldo en el cual yo los dejé en julio del 2006. Esa es la verdad. Y desde julio del 2006 a junio del 2005, la inflación se ha comido un 30% de ese sueldo como mínimo. O sea, ya no son los 1.200 soles del año 2006, son 800, 900 soles. Y pensemos que el producto por habitante hoy, según el cuadro que se mostró aquí, es $11.000 a capacidad de compra, o 8.000 contablemente. O sea que a un profesor le estamos pagando menos que el ingreso per cápita del país. Y no olvidemos que el profesor tiene hijos, tiene una esposa que seguramente quisiera ser profesora o es profesora. O sea que a los profesores les estamos pagando muy mal. Y a los médicos también. Hablamos de medicina hace un rato. El Perú no solo exporta arándanos, espárragos, sino exportamos médicos y enfermeras, miles al año. Médicos en años recientes han salido del país entre 3 y 4.000 al año, y enfermeras bastante más. O sea que estamos un poquito perdiendo el tiempo. Hablamos de mejorar y al mismo tiempo les estamos diciendo váyanse. Entonces hay una seria contradicción. Segundo, todavía en este tema general, los locales de los colegios. Hay 49.000 locales de colegios públicos. La mitad están en un estado insuficiente.
insuficiente es lenguaje diplomático, ¿no? Porque algunos no tienen baño. Yo he estado en colegios donde el techo es de calamina y los chicos en noviembre, diciembre se están cocinando ahí. Hay un colegio en el cual se interesa mi esposa que está al final de San Juan del Lurigancho. Hay 300 chiquitos, educación inicial, y hay 5 profesoras. Son las mismas 5 profesoras hoy que hace 5 años. Y siguen ganando los 1.200 soles, y el techo sigue siendo de calamina y las paredes siguen siendo de cartón. Entonces, una cosa elemental que tenemos que hacer es mejorar los locales de estos colegios. Y muchos de estos colegios trabajan 2 turnos, sobre todo en la sierra. Entonces, hay un grupo, llega a las 7, se va a la 1. Viene el siguiente grupo, a las 2 de la tarde, se va a las 8. ¿Qué chiquito va a estar en un colegio saliendo a las 8 de la noche? Tenemos que tener colegios de un turno. Universidad es otra cosa, tecnológico es otra cosa, pero colegios tenemos que tener horarios normales y va a costar arreglar los colegios, yo diría $4.000 millones, más o menos. Hacemos el cálculo, la mitad están mal, 100.000 por colegio, hay muchos chicos, hay otros más grandes. El colegio en Mala, que se cayó en el terremoto del 2007, todavía no está arreglado. O sea, todavía en el patio están las casetas de cartulina y calamina y no se ha arreglado el colegio. Entonces, hay ciertos requisitos así elementales. Tiene que haber infraestructura física elemental. Y los profesores tienen que tener un sueldo mínimo que sea aceptable y se han quedado atrás. Y la tercera cosa son los útiles, ¿no? Así como le pedimos a los policías que compren sus propias balas para el entrenamiento, esa es la verdad. Tienen que pagar su uniforme y sus balas. También le pedimos a las profesoras y profesores que traigan sus útiles para las clases, ¿no? Y a veces el gobierno pone los útiles, a veces no, y pasa como con los pañales que se pierden 1,5 millones, que no sabemos a dónde están. Bueno, aparecerán, ¿no? Ahora, se dice que tenemos que invertir en educación 5 a 6% del producto. En este momento estamos en 2,5% si excluimos las universidades públicas. O sea, es un saltazo de 12,5 a 6. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿No? Yo creo que hay que poner metas realistas. El ministro quiere llegar a 3,5%. Y me parece muy bien, pero hay que quitar medio punto que son las universidades públicas, quedan 3, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer primero con las universidades, después con los institutos tecnológicos? En el Perú, como está bien dicho en los documentos preparatorios a esta conferencia, hay 142 universidades, más que en muchos países. Y nos olvidamos que muchas de estas universidades tienen sucursales. La Universidad de Huánuco tiene 7 sucursales por la sierra. O sea que en realidad no son 142, son muchísimas más. Y muchas de ellas están en locales inadecuados. Y se critica duramente a las universidades privadas, que son la mayoría. Pero ¿qué representan estas universidades? Estas universidades representan el anhelo
de esta clase emergente, clase media emergente, de progresar y no saben muy bien a dónde ir, universidad. Me voy a meter ahí. Y hay universidades buenas, otras malas, otras regulares, y se ha creado la SUNEDU, que obviamente Lorena Macías es una profesional de primer nivel y lo va a manejar bien, pero ¿cómo va a ser después? ¿Quién va a venir después? Tenemos una organización más, una lista de reglamentos más. ¿Eso es lo que queremos? ¿O no sería mejor hacer otra cosa, que es el ISO 9000 de la educación? O sea, el ISO 9000 no es una organización gubernamental, es un esquema internacional que solo acepta calidad. Y van y visitan a las fábricas, a las empresas, dicen, tú calificas, tú no calificas, tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro. Hagamos eso en la educación. En Estados Unidos no hay ningún SUNEDU ni nada por el estilo. Está US News and World Report, que es una revista que califica a las universidades. Y mi hija menor, que es muy ambiciosa, quiere estudiar medicina, ¿no? Está mirando todo y dice, esta universidad, y la califican y tiene toda su lista y está en la computadora, en 2 segundos puede ver cómo se compara Harvard con Princeton, con Wisconsin, con lo que sea. Entonces, yo creo que ese es más bien el camino que crear otra institución que ya se creó, o sea que ya está andando, por ahora anda bien, pero quién sabe mañana andará bien o mal. Lo más probable en el Perú es que andará regular, y lo que seguramente va a ocurrir es que va a ser un obstáculo más, ¿no? Ahora, en el Perú tenemos 2 universidades tecnológicas que son muy buenas. Yo sé que no están en las primeras 500 de América ni del mundo, que son la UNI y la Agraria, pero están aquí en Lima. Y estamos hablando que en provincias no encuentran a gente. ¿Por qué no hacemos lo que ha hecho la Universidad de California, lo que ha hecho la Universidad de Wisconsin? Promovemos sucursales de estas universidades en las regiones del Perú, pero con una diferencia, y es que en cada sucursal se va a tener un directorio de gente del sector privado, de los Juan Stossel del mundo, de los Guimo Garrido Lecas, que les van a decir, bueno, vayan por este camino, ahí va a haber trabajo, la gente gana bien en esto o gana bien en lo otro, pero usemos lo que ya tenemos en vez de crear una cosa nueva. Y eso sería innovador. No tendríamos esta centralización asfixiante que hace que todo el mundo tiene que venir a Lima, hasta los arequipeños vienen a Lima. Ahora, en lo tecnológico hay pues miles de institutos, y como bien se dijo en el panel anterior, muchos de ellos enseñan muy poca cosa, cobran y luego se van de ahí y nadie los quiere contratar. Entonces tenemos que mejorar. Ahora, ¿cómo se mejora? ¿Se mejora diciendo hay que hacer esto, lo otro? ¿O se mejora promoviendo instituciones que van a generar la envidia de otros y van a estimular a que los otros asciendan y mejoren su calidad? Yo creo que es lo segundo. Ahora, ¿dónde empezaría yo? Yo creo que hay muy buenos ejemplos, el TECSUP, el CENATI, pero
yo empezaría con una idea que es, ¿cuál es el país que hoy está más adelantado tecnológicamente en materia industrial? Es Alemania. En Alemania no hay ni un solo recurso natural. Había unos bosques ahí con unos visigodos que daban vueltas, ¿no? Y no había nada más, no había un poquito de carbón, un poquito de mineral de hierro. En Alemania, a partir de tercero de media, hay una opción técnica. Yo creo que en el Perú debemos crear esa opción técnica y tenemos, como se ha dicho, y está dicho no solo por Keiko antes de que yo hablara, sino por otros, tenemos que hacer que esto pueda enganchar con la universidad, porque hoy en el Perú técnico, político, sí, Pedro Pablo es un político, pero Pablo es un técnico, uy, no sirve eso, ¿no? Entonces tenemos que santificar al técnico, tenemos que levantar al técnico y que haga 3 años de secundaria tecnológica y si quiere se irá al instituto de Juan Stossel o de quien sea a aprender hotelería o esto o lo otro, o puede ir a una universidad donde le van a reconocer los estudios que ella hizo, ¿no? Y creo también que esta opción se debe regionalizar. Tenemos que crear en las regiones del Perú, digamos, 20 colegios tecnológicos de primer nivel, así como se crearon los colegios emblemáticos y después se dijo que era una mala idea, pero una excelente idea. Hay que crear una élite. Hay que crear una élite que la gente de abajo pueda ser parte de la élite. Y estos colegios, empecemos con 20, ¿no? En la última elección yo di esa idea y mi ex jefe dijo hay que hacer 400. Le dije, oye, tú no sabes lo complicado que es empezar un colegio, ¿no? Empecemos con 20, ya sería un montón. Y pongámosle, así como he mencionado directorios privados, le ponemos directorios privados. Y como muchos de estos colegios van a estar en provincias, tienen que tener internado, porque un chico que está en Chincheros no sabe con quién vivir en Andahuaylas o Abacay. Tiene que haber internado, tiene que tener un área para su jardín experimental si es que estudian agricultura, tiene que haber una sala de máquinas si van a estudiar minería, etcétera. Yo creo que hay que revivir esa idea y hacerla una asociación entre un esfuerzo del gobierno por un lado, que puede poner el terreno, parte de la plata, y el sector privado que va a poner los directores, los miembros del directorio, que van a orientar la calidad y el contenido de la educación. Ahora, el gran tema en todo esto es cómo se va a financiar todo esto. Estamos en 2,5, 3, queremos llegar a 5, 6% del producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la elección del 90, ustedes recordarán, Mario Vargas Llosa dijo, y yo era parte de su equipo, dijo, la secundaria privada, pues no hay plata. Yo discrepo con eso. Yo vengo de una tradición europea. O sea, mi mamá fue a un colegio público, mi padre fue a un colegio público, mis tíos fueron a colegios públicos, uno de ellos ganó el premio Nobel en medicina, o sea que eran colegios públicos de gran calidad. Y yo sí creo en la educación pública, porque
de los 7 millones de chicos que tenemos en el Perú, 5 van a colegios públicos. O sea, tenemos que mejorar la educación pública. Y la plata tiene que salir del fisco. Pero, ¿en qué invertimos la plata ahora? Los 16% del producto, que es el gasto público, vamos a tener que subirlo a 18, a 19, y tenemos que sacar la plata de algún lado. Y ahí cerramos el círculo, y con esto termino, Enrique, y es que si formalizamos la economía, facilitando que las pequeñas empresas sean parte del sistema tributario con impuestos más bajos, pero que todos pagan algo, entonces la recaudación va a llegar a 19-20%. En este momento estamos atracados en 16, por ahí, ¿no? Es factible, pero es todo parte de un esquema. No podemos decir la educación universitaria, la tecnológica, tanto, y nos olvidamos de la parte macro. Yo creo que tenemos que atar todos los cabos, tener una estrategia universal que con el tiempo yo creo que nos puede colocar donde queremos estar. Y una cosa, y con esto cierro, hay que agarrar todos estos reglamentos, todas estas cosas que se están discutiendo en el Congreso. Ahora va a haber más paquetes y cosas, ¿no? Y hay que agarrar todo eso, esas 31,000 leyes que tenemos, prender y volver de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias, don Pedro Pablo. Ahora ha hecho usted pirotecnia realmente. Justamente era el tema económico, habida cuenta del currículum de haber sido ministro de Economía, primer ministro, o sea, usted bueno, no primer puede... ministro accidental. Bueno, pero no accidentado, entonces conoce el tema. Sí. Y ahí, por ahí parto. Si conoce tanto el tema y de manera reciente, sí podría decirnos a cuánto subiría un eventual gobierno suyo, o de los suyos, el presupuesto. Yo solo voy a tener uno. Uno, nada más. Nada más. ¿A cuánto subiría usted el presupuesto de educación? De manera realista, pero... Ya, lo primero que tenemos que hacer es aumentar la economía, porque la economía se ha parado en el último año y medio, y como estamos hablando de porcentajes del PIB, si el PIB no crece, entonces ese porcentaje está estancado. Claro, ¿no? pero usted nos dice que eso vendría de la formalización de las empresas, o sea, ampliar la base tributaria, ¿no es cierto? Eso, ¿por qué no se pudo hacer en los años en que usted fue ministro de Economía? No, se hizo. Yo empecé en el Ministerio de Economía, abrí la gaveta, el cajón, no había absolutamente nada. La economía estaba decreciendo, había deflación. Aquí está nuestro gran amigo Raúl Díez-Canseco, él recordará, él fue miembro de ese primer gabinete de Toledo, no teníamos un centavo. Nuestra prioridad era revivir la economía y eso lo logramos hacer en el plazo de 6 meses. Pero amplió la base tributaria, estableció la base tributaria, algún tipo de impuesto absolutamente, para que se formalizaran los informales. Para recordar un poquito de historia, cuando llegamos nosotros, la base tributaria a raíz del RUC sensible y de otras locuras que se cometieron al final del gobierno anterior, era 11% del PIB y a los 2 años lo teníamos en 15 y terminamos con 16. ¿Y cómo hicimos eso? Bueno,
trabajando en la SUNAT, donde estaba Beatriz Merino, Nail Hirsch, etcétera. Teníamos metas cada trimestre. Eliminamos el impuesto de solidaridad, 5% a la planilla. ¡Chao! ¡Chao con pinche! Se acabó, ¿no? Y la planilla empezó a subir porque se quitó el impuesto. Y al año me volé la mitad del impuesto a la cerveza con la oposición del ministro de Salud en el gabinete, y un año después recabábamos lo mismo. ¿Por qué? Porque ya la gente no tomaba cañazo ilegal, estaba tomando su chela. Muy bien. Y ahora, en una eventualidad de que llegue al gobierno, ¿qué impuesto se va a tumbar? Lo que queremos hacer es simplificar impuestos, ¿no? Lo que estamos proponiendo es para las pequeñas empresas que se formalicen un crédito tributario por cada trabajador con beneficios que contraten y un impuesto a las utilidades de 10% por 10 años, 10 por 10. Eso es muy distinto del 28 que hay ahora, más el impuesto a los dividendos, lo que te da 33. 33 es leonino. En Inglaterra es 22. ¿No? El único que está en esos niveles es Estados Unidos. Ni China cobra 33. Don Pedro Pablo, vamos ahora a entrar al tema de educación, pero tengo una curiosidad periodística, porque usted ha dicho que se vienen los paquetes. Esas curiosidades periodísticas. Dice usted que se vienen ahora muchos paquetes y que usted ya sabemos lo que va a hacer y hay que llamar a los bomberos. Pero, ¿eso quiere decir que usted no está de acuerdo con esta delegación de facultades? Bueno, eso no es el tema de este seminario. Por eso venía la curiosidad, solamente dígame sí o no y pasamos a otra cosa. Yo creo que está bien pedir facultades para los temas de seguridad, que además se aprobaron anoche. Yo creo que en el tema de economía, cuando se empieza a hablar de reforma tributaria, se sabe a ciencia cierta que es aumento de impuestos. Y eso en este momento, con una economía que crece al 2 o 3%, es tabú. No debemos aumentar impuestos. Tenemos que meternos en la cabeza que bajando tasas tributarias vamos a recaudar más. Es al revés de lo que se piensa. Muy bien, ahora sí, le pregunto, ¿usted modificaría la ley Mora o la suprimiría? ¿La ley cuál? La ley Mora. La ley de la la ley del general Mora. Sí. ¿La modificaría, la suprimiría, la derogaría? Yo creo que estamos yendo por mal camino ahí. Yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que mejorar la calidad de las universidades. Estamos todos de acuerdo que la asamblea de rectores es algo que se habían eternizado ahí. Pero crear la SUNEDU, crear más obstáculos, ese no es el camino. El camino es el ISO 9000 universitario, que los chicos puedan ellos mismos decidir a dónde van. De acuerdo, entonces, ¿la modificaría o la derogaría? Bueno, yo derogaría un montón de leyes como ¿Entre ellas esa? ¿no? Probablemente esa también. ¿Y eliminaría el SUNEDU? Probablemente sí. Porque si es un obstáculo, no tiene sentido tenerlo. Yo mantengo la superintendencia de bancos, ¿no? La superintendencia de bancos que se quede, el Banco Central que se quede, ahí con todos los problemas en la salud que tenemos, que acaba muy bien Guimo de explicar todo esto, eso tenemos que hacer un cambio radical. Tenemos que tener un sistema de salud pública, uno, y con la opción de que se acredite los servicios que se toman en el sector privado. Muy bien. Ahora, usted dice
crear sucursales de las mejores universidades de Lima en provincias. Tecnológicas, técnicas. Ha mencionado usted la UNI y la agraria. Así es. Muy bien, y que tengan directores privados regionales. Perfecto. Regionales. ¿Esto significa la privatización de esas universidades No. o significa una alianza público-privada a ese nivel? Significa una alianza público-privada a nivel regional. La agraria tiene muy buena fama, la UNI también, pero están en Lima. Y los ingenieros están en Arequipa, están en Trujillo, están en la Amazonía. Se puede crear sucursales en vez de hacer lo que hemos hecho, que es más y más y más y más universidades que tecnológicamente, según el panel que acabamos de escuchar, son deficientes. Muy bien, ¿y quién financia esas filiales si tienen participación privada? ¿Le va a pedir a los privados que...? El Estado va a poner la universidad y el directorio será privado y si quieren tener una participación pueden tenerla. Pero no es la privatización ni de la UNI ni de la agraria. Yo, como dije, creo en la educación pública. ¿Y va a permitir usted que los tecnológicos puedan hacer, los institutos tecnológicos puedan hacer lo mismo desde Lima hacia provincias? Sí, claro, pero... Pues que ahora no lo pueden hacer. Pero yo creo no pueden que crear filiales hacia afuera. No, pero todo eso... ¿Qué significa eso? ¿Los desaparece? Desaparecemos. ¿A quiénes desaparecemos? Tenemos que ser libres. O sea, desaparece la regulación para eso. Sí, lo único que queremos es que los chicos sepan qué cosa es un lugar de calidad, nada más. Y como son empresarios los que están detrás de esos institutos, ellos no se van a meter a hacer algo que les va a dar una pérdida. Quieren ganar una rentabilidad sobre su inversión. Ellos mismos se van a ocupar de decidir. Raúl ha puesto ahora en Miami su universidad. Me imagino que él piensa que ahí puede ser rentable. Y él sabe que al principio va a costar y de aquí a 5 años de repente da buenos resultados. Él ha tomado el riesgo. Ahora, usted habló de la certificación. Sí. Muy bien. ¿Se certifican y las que no se certifican? ¿Las que no alcanzan la certificación? Pues los chicos no van a querer ir ahí porque van a ver, aquí dice ISO 9000 o no dice. No dice, ay no, pues oye, ¿por qué voy a ir, no? ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo lograr, de lo que hemos escuchado anteriormente, y lo que venimos escuchando desde ayer, que exista una posibilidad, en provincias sobre todo, de que la oferta y la demanda estén equilibradas? La oferta y la demanda de técnicos, por ejemplo. Yo diría que eso va a tomar tiempo, porque crear buenos técnicos, buenos ingenieros toma tiempo, y no es solo un tema de provincias, es un tema de Lima. Yo, por ejemplo, puse un sauna en mi casa, ¿no? Y bueno, se olvidaron de la conexión a tierra. Yo estaba sentado ahí, ¿no? Estaba sentado ahí y de repente, ¿no? O sea que tenemos el problema aquí también. Muy bien, pero usted ha hablado de que es el sector público el que, por ejemplo, va a financiar la expansión de las universidades. De las dos tecnológicas. ¿Solamente dos? Esas dos. Nada más. Que son las más prestigiosas. ¿Se va a molestar San Marcos? ¿Se va a molestar la Católica? San Marcos también, pero San Marcos no es una universidad tecnológica, salvo en los aspectos de ingeniería y medicina. Muy bien. Mi papá fue profesor de medicina en San Marcos, en San Fernando. Pero yo le quiero preguntar, ¿y qué le va a exigir al sector privado usted en un eventual gobierno? Con respecto al tema educativo y concretamente al tema tecnológico. El sector privado va a hacer los centros de enseñanza que quiere hacer. Por ejemplo, aquí estuvo, no sé si ha tenido alguien de Innova, ¿no?
Innova ha tomado su riesgo, ha hecho sus colegios, tiene 25 colegios, más o menos 25,000 alumnos, exitosísimo, y tiene estándares altos. En la prueba PISA de los colegios Innova están al nivel de Shanghái. O sea, que estén libres todos de hacer lo que quieran, pero tienen que estar sujetos a poner su ISO 9000 en la puerta. Ahora, yo le preguntaba a Keiko Fujimori un tema que es interesante. Piura, el gobernador regional de Piura me decía, tengo 18 tecnológicos que dependen de la región y no sé qué hacer con ellos. Y así como ese caso deben haber otros en provincias. ¿Usted estaría de acuerdo en concesionar, por ejemplo, esos tecnológicos? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es decir, en el caso de estos 18, y decirle a Reinaldo Gilbeck, bueno, a ver, ¿qué empresario quiere tomar estos 18? Concesionarlos. Ahora, la educación no es solo una cuestión de rentabilidad, es también una cuestión de apoyo público. Entonces, la universidad agraria aquí no es una propuesta de rentabilidad, la rentabilidad es para la sociedad. Entonces, todo no puede ser privado, pero veamos primero si los 18 no andan, ¿quién los quiere tomar a cargo? Usted ha hablado de los profesores y de aumentar, de que siguen con el mismo sueldo básico. Efectivamente, eso es cierto. ¿A cuánto deberían llegar en un eventual gobierno suyo? Bueno, el eventual gobierno mío empezaría en 14 meses, más o menos, ¿no? ¿14? Y inmediatamente yo creo que hay que hacer un aumento general a los profesores de 200 soles para ir de 1.200 a 1.400 de partida. ¿Sin evaluación? Pero siempre va a haber evaluación. Tiene que haber evaluación constante, pero empecemos por poner a los policías, las enfermeras, los profesores en un nivel digno, porque su sueldo se ha reducido en términos reales. Esa nota te la manda Jaime porque ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. ¿Ha pensado en quién sería su ministro de Educación? Sí. ¿Sí? ¿Quién sería? Sí, yo creo que el que está aquí ahora debería ser. ¿Usted se lo va a pedir? ¿O se lo está pidiendo públicamente ya? Ya se lo he pedido públicamente, yo lo conozco muy bien porque él trabajaba en el MEF cuando yo llegué y abrimos la caja juntos y no había nada. O sea, él ya sabía a lo que se metía en este gobierno. Sí, claro, él me habló cuando regresó. ¿Y ya le aceptó ya se le aceptó la posibilidad? No, ¿qué me va a aceptar si a mí no me han elegido? Don Pedro Pablo, muchísimas gracias por esta Bueno, gracias. Muy amable.